Bienvenido a un video sobre el método de la lavadora para determinar el volumen. Este video mostrará la rotación sobre el eje y nuevamente, el método de lavado es muy similar al método del disco. Se podría pensar en una lavadora como un disco hueco. Entonces, solo para revisar, recuerde que el método del disco se basa en determinar el volumen de los cilindros, que también se puede llamar discos, donde el volumen es igual a pi r al cuadrado h, donde r sería el radio y esta sería la altura. Y si la rotación era sobre el eje y, esto sería igual a delta I. Para una lavadora, tendremos que determinar el volumen del cilindro externo y restar el volumen del cilindro interno. Entonces, esto sería una gran R, y esto sería una pequeña r. Y nuevamente, esto sería la altura, y con esta orientación, sería igual a delta I. Entonces, combinaremos esta idea con la integración para determinar el volumen de un sólido. Entonces, echemos un vistazo a cómo vamos a hacer eso. Si comenzamos con un área o región limitada por dos funciones, como vemos aquí, y luego giramos sobre el eje y, produciríamos un sólido que se ve así. Y el objetivo es determinar el volumen de esto utilizando el método de lavado. Y eso se vería así. Si tenemos este sólido, girado alrededor del eje e intente determinar el volumen usando arandelas muy delgadas. Aquí hay una muestra de 8 arandelas diferentes que podríamos usar. Y a medida que el número de lavadoras se aproxima al infinito, la acumulación de estos volúmenes equivaldría al volumen del sólido. Entonces, la clave para configurar esta integral que nos dará el volumen es considerar un rectángulo representativo, limitado por estas dos funciones que representarían una lavadora. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un rectángulo que sea perpendicular al eje de rotación. Entonces, se vería algo así. Y ahora, dado que el ancho o la altura de este rectángulo es delta I, tendremos que integrarnos con respecto a I. Si observa de cerca esta fórmula integral, puede ver el volumen de un cilindro aquí, donde tenemos pi r al cuadrado, y luego delta I representaría las alturas. Entonces, el radio exterior es grande R de I, y esa será la distancia desde aquí hasta aquí. En esta distancia es X, que debe expresarse en términos de I. Entonces, llamamos a esto R de I, para el radio exterior. Y el radio interior sería la distancia desde aquí hasta aquí. De nuevo, esa distancia es igual a X, pero debe expresarse en términos de I. Entonces, llamamos a este pequeño R de I. Y luego, por último, integramos en el intervalo de C a D, a lo largo del eje I. Entonces, esto sería C, y basado en este punto de intersección aquí, sería D. Entonces, cuando usamos el método de la lavadora, una de las cosas más importantes para recordar es que el rectángulo representativo aquí en negro será perpendicular al eje de rotación. Hagamos un ejemplo. Queremos determinar el volumen del sólido generado por la región acotada de la ecuación dada. Entonces, tenemos y es igual a negativo x cuadrado más 4, esa es la función azul. Y tenemos x es igual a 1, la línea vertical en rojo. Y luego tenemos y es igual a 0. Entonces, nuestra región que vamos a rotar será esta región aquí. Y nuevamente, estamos girando sobre el eje Y. Entonces, estamos girando por aquí. Y si hiciéramos eso, obtendríamos un sólido que se ve así, donde se ve como un paraboloide, donde se corta la parte superior y también es hueco. Entonces, comenzaremos dibujando un rectángulo representativo que será perpendicular al eje de rotación. Entonces, se verá más o menos así. Y la altura de este rectángulo es delta I, y es por eso que tenemos que integrarnos con respecto a I. Entonces, sigamos adelante y veamos si podemos configurar esto. Tenemos que el volumen es igual a pi, multiplicado por la integral de C a D, que sería de aquí a aquí, que es de 0 a 3. Luego, el radio exterior está determinado por la distancia desde el eje y a la función azul. Esa sería esta distancia aquí. Esta distancia es igual a X, pero debe expresarse en términos de Y, y está determinado por la función, y es igual a X negativo al cuadrado más 4.
Entonces, en realidad tenemos que tomar y es igual a x al cuadrado negativo más 4 y resolverlo para x, porque esta distancia aquí es igual a x. Entonces, sigamos adelante y muevamos la x al cuadrado hacia el otro lado, y luego restemos y en ambos lados. Y si raíz cuadrada en ambos lados, tenemos x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos y. Y estamos en el primer cuadrante aquí, así que no vamos a tener más o menos aquí. Entonces, la gran R de y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos y. Y afortunadamente, esto es cuadrado, por lo que va a deshacer la raíz cuadrada, menos la pequeña R de y. Bueno, la pequeña R de y es esta distancia desde el eje y a la línea vertical, y esto siempre será igual a 1. Entonces, el radio interno es igual a 1. Y luego lo tenemos al cuadrado, y nos integramos ahora con respecto a y. Sigamos adelante y cuadremos estos. Entonces, tenemos pi, esto debería ser 4 menos y. Menos 1. Con respecto a y. Avancemos y limpiemos esto un poco. Parece que solo tendremos 3 menos y. Avancemos y encontremos la antiderivada aquí. Entonces, tenemos 3y, menos y para el segundo dividido por 2. Y evaluaremos esto en 3 y 0. Entonces, primero reemplazaremos y por 3. Luego reemplace y con 0. Y ambos términos serían iguales a 0. Esto sale a 9pi sobre 2, que sería el volumen de este sólido que vemos aquí. ¿De acuerdo? En el próximo video hablaremos sobre cómo usar el método de la lavadora al girar sobre ejes que no sean los ejes X e Y. Gracias por ver.